Hablar de un tema de la iglesia primitiva. Cuando el evangelio comenzó a florecer y cuando los apóstoles hacían señales y milagros que evidenciaban el poder de Dios, no como hoy, que en muchas iglesias hay ausencia de la manifestación y el poder glorioso del Espíritu Santo, mientras que los apóstoles hacían señales con frecuencia del poder de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, cuando me propuse ir a vosotros, no me propuse a ir con excelencias de palabras, demostrando sabiduría o conocimiento, sino con demostración de poder y de autoridad del Espíritu Santo. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Y la iglesia sufrió, la iglesia primitiva, una tremenda persecución, a punto de que ya ellos no podían reunirse en lugares así públicos, por decir, no podían tener templos, como hoy hay templos evangélicos o iglesias cristianas. Ellos no podían porque la persecución era muy fuerte. Ellos se reunían en las casas. Ellos se reunían en las casas y el poder de Dios se manifestaba. Hoy estamos viendo un tiempo en donde en las iglesias hay carencia del poder de Dios y de la autoridad de Jesucristo. No hay manifestación verdadera del Espíritu Santo. Y las manifestaciones que hoy vemos en la mayor parte de las iglesias son puramente emocionales o sentimentales. El Espíritu Santo obra de una manera en la cual el hombre es regenerado, santificado. Escuchen, el Espíritu Santo obra en el poder de la regeneración, de la santificación y de la conversión. Hoy veo en las congregaciones que no hay regeneración, no hay santificación, no hay conversión. Entonces, ¿bajo qué espíritu se encuentran? ¿A qué espíritu obedecen? Porque Jesús dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿Qué espíritu están sirviendo? ¿Bajo qué espíritu se están manifestando? Por tanto, quiero hablar de la iglesia primitiva. Los apóstoles eran dirigidos, impulsados, motivados, direccionados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, la palabra escritural bíblica, confirmaba toda acción del Espíritu Santo. Quiero decir algo. Las iglesias de las cuales hoy está poblada la tierra, muchas de ellas viven bajo la unción del Espíritu Santo, pero muchas otras más no viven bajo la unción del Espíritu Santo. Estas iglesias van a ser todas, absolutamente todas perseguidas. Más que nada aquellas que tienen fichero de culto, que ya están en los gobiernos. Escuchen, ya está en los gobiernos el registro de cada fichero de culto. Porque los pastores cedieron el fichero de culto a las organizaciones gubernamentales, de la cual hay un control estricto y exhaustivo, y por ese medio vendrá la persecución. Las iglesias que están en las casas, que no tienen templo, que no tienen fichero de culto, van a sobrevivir a la calamidad que viene, a la persecución que viene, porque las iglesias evangélicas serán todas cerradas, como fue en el periodo del 2020 al 2022, por esa pandemia. Viene algo muy grave, donde va a haber cierre total de iglesias, porque va a manifestarse en poco y en breve el anticristo. Pero en las iglesias que no tienen fichero de culto, las iglesias que se mantienen fieles al llamamiento del Espíritu Santo, las iglesias que caminan en integridad, en santidad, las cuales pastores viven bajo el régimen de la palabra de Dios, viviendo por fe, en fe y para fe, estos van a estar guardados por el poder de Dios, porque no tienen ninguna relación con el mundo. El fichero de culto es una relación, escuchen, una relación estrechamente con los gobiernos actuales, de lo cual vendrá el engaño. No te preocupes. Si estás en tu casa y tienes personas, y estás pastoreando en tu casa, bienaventurado eres. Si tú pastoreas en tu casa a un pueblo, si tú pastoreas a 1, 2, 3, 4, 5 personas desde tu casa y no tienes altar, no tienes púlpito, aleluya, no tienes fichero de culto, aleluya,
Pero si tienes al Espíritu Santo, aleluya, gózate, aleluya. Y si el Espíritu Santo te respalda, aleluya, y tú comienzas a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo te da, para dar la profecía y poder hablar al pueblo, para exhortar al pueblo bajo el poder del Espíritu Santo y bajo el dominio y el poder de las Escrituras, la palabra de Dios, entonces gózate y alégrate. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. No temas. Predica, enseña, discipula al pueblo desde tu casa. Ahora si tienes templo, tienes iglesia, tienes fichero de culto, bueno, comienza tú a temer a Dios y a buscar su rostro en oración, en ruegos, en ayuno, en lamento, en clamor, en arrepentimiento, en búsqueda sincera. Y no detengas tu oración hasta escuchar la voz del Espíritu Santo y Él te va a direccionar. Porque Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él nos va a direccionar, nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a animar en el momento de la más grande de las tribulaciones que viene contra la iglesia, porque Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 24 que seremos entregados a tribulación. Prestemos atención, porque muchas veces prestamos más atención a los dichos de la boca de los hombres y no a las palabras del Espíritu Santo y no a las palabras de Jesucristo y no a las palabras que han sido plasmadas en la Biblia. Prestamos atención a falsos profetas, a emisarios del diablo, a obreros fraudulentos, a personas que dicen tener conocimiento de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Prestamos atención a aquellos que dicen ser pastores, pero no lo son, porque un pastor es un hombre experimentado en quebranto, en dolor, en llanto, atribulado, acongojado. El pastor auténtico y verdadero es un hombre que pasó tribulación, que pasó soledad y que fue afligido en el desierto. Hoy muchos dicen ser pastores y no pasaron por ese proceso del desierto, no pasaron por ese proceso de la aflicción. Por eso oyen voces y dicen, así me dijo el Señor, y no es el Señor que habla, porque Jesucristo dice que reprendió al mar. Cállate y enmudece, dijo. Y el mar representa las muchas voces que hay en el mundo. Y no pueden diferenciar la voz del Espíritu Santo a la voz del mar. El mar representa las voces que se viven y se escuchan en este mundo, voces espirituales, demoníacas, infernales, abismales, que susurran al oído de muchos y confunden esas voces con la voz del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. ¿Oyes tú la voz del Espíritu Santo? ¿O tú oyes la voz del mar? Jesús dijo que reprendió el mar. Dijo, cállate y enmudece. Esta es la autoridad que Jesucristo nos da por el Espíritu Santo para acallar, silenciar la voz que se levanta del medio del mar. Recuerden, en el libro de Apocalipsis dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él, y el mar entregó los muertos que habían en él, y fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Ahora bien, hay muertos en el mar. ¿Por qué? Porque escuchan la voz del mar, que representa las voces de este mundo, de este siglo, en el mundo espiritual y terrenal, pero no escuchan la voz del Espíritu Santo. ¡Ay, iglesia mía!, dice el Señor. ¿Cuántas veces quise juntarte verdaderamente como la gallina junta sus pollitos? Y saben que yo he visto videos donde una gallina pelea con un águila para defender sus pollitos. Escuchen, el águila, tan peligrosa y tan brava, no le pudo vencer a la gallina, una simple gallina, porque la gallina peleaba a muerte contra el águila para que no le arrebate los pollitos. Hijos míos, dice el Señor, yo quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos y defiende a muerte a sus pollitos. Pero ¿por qué huyen de mí? ¿Por qué no escuchan mi voz? ¿Por qué no se someten a mí? Porque para eso el Espíritu Santo les ha sido enviado, para obedecer mi voz y escucharme y someterse a la palabra mía, que es la palabra auténtica, la palabra de Dios, la Escritura. Aleluya. ¿Por qué no escuchan, pueblo? El tiempo se está acelerando y que el tiempo se está terminando. Y el Señor le dijo a Jeremías, mira lo que te estoy mostrando, ¿qué ves? Veo una vara de almendro, dijo Jeremías. Bien has visto, le dijo el Señor.
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra almendro, en la terminología hebrea, significa o representa, escuchen, representa el apresuramiento. La palabra almendro tiene una similitud con la palabra apresurar en el idioma hebreo. Estamos hablando porque Dios le muestra una vara de almendro y Jeremías entendió lo que le estaba mostrando el Señor. El almendro y su vara representan que se va a acelerar el proceso, que va a apresurarse el tiempo, que se va a acortar los días, que el tiempo está señalado. Y Jesús dijo, si los días finales no fueren acortados, nadie va a ser salvo. Pero por causa de los escogidos yo acortaré aquellos días, dice el Señor. ¿Y por qué nadie va a ser salvo si los días no son acortados? Porque están escuchando voces. Conozco pastores, obreros de Dios, verdaderos pastores que están escuchando voces que no son de Dios. Pastores, y los pastores escuchan las voces que no son de Dios y prestan atención a esas voces y piensan que son el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo, que no será del pueblo. Por eso Jesús lo dijo. Si Él, Jesucristo, no acortare los días que vienen, si el tiempo no se acortare, pero ninguno, absolutamente ninguno va a ser salvo. Y lo que Jesús dijo es verdad. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo, es verdad. Nadie va a ser salvo si los días no fueren acortados. Y el Señor Jesucristo comenzó a acortar los días. Muchos no se dan cuenta porque se está acelerando el proceso. El anticristo está a punto de manifestarse. Y a mí me consideraron como una persona desquiciada cuando hablaba de estas cosas hace ya 30 años atrás. Hoy ya es el tiempo. Hace 30 años atrás que Dios me mostró al anticristo manifestado en público. Y comencé a hablar de estos temas. Pasaron hoy ya 30 años y sigo predicando que Jesucristo viene, pero que antes se va a manifestar el anticristo y va a perseguir a la iglesia. Porque esto me lo mostró el Señor hace más de 30 años atrás, cuando yo tenía apenas unos meses de creyente y no podía entender ni comprender nada de lo que hoy estoy hablando, porque yo era nuevo en el camino del Señor y no podía comprender ni entender muchas cosas, pero el Señor me mostró un sueño donde el anticristo iba a hacer que se derrame la sangre de muchos en la tierra. Y cuando Él me hablaba de esa sangre, era de la sangre de los mártires. ¿Y quiénes son los mártires? Los que tenemos la fe en Cristo, los que vivimos bajo la unción del Espíritu Santo. No los tibios no. Los que están fríos, los que están tibios van a ser vomitados de la boca del Señor. Pero los que estamos siendo llenos del Espíritu Santo seremos perseguidos, seremos afligidos. ¡Aleluya! Pero no temáis, manada pequeña, dijo el Señor, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Así que no teman, busquen el rostro de Dios, sométanse al Espíritu Santo y tengan cuidado a quien están escuchando, porque aún a los pastores las voces le están engañando, esas voces que vienen del mar, que representa el mundo y su plenitud. Pero yo confío en el Señor. ¿Confías tú en el Señor? Búscalo y Él te va a hablar. Él va a tratar contigo. Él va a mostrarte cosas nuevas que tú no entiendes, no conoces. Más que no son nuevas, sino que son cosas que tú nunca antes las habías experimentado. Clama a mí y yo te responderé, le dijo a Jeremías. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Clama a mí, pero tú tienes que clamar a mí. Dice el Señor que Dios está con aquellos que claman a Él, pero que claman a Él de veras. Clama tú al Señor. Él escuchará tu voz, tu plegaria y tu súplica. Y en el libro del profeta Daniel dice claramente que habrá una persecución. Escuchen, el tiempo está acelerado y Jesucristo viene pronto.